Hola, 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 buenas tardes, amigos y amigas. Lo prometido es deuda. Buenas, Sector 3525. Lo prometido es deuda. Les tenía este video sobre cómo se configura el espectro político a partir de que se apruebe o se rechace la nueva constitución, digamos, cómo se reconfigura. Hay una reconfiguración del espectro sobre una lógica que es la lógica que uso yo para entender y para aplicar el espectro político. Así que bienvenidos a ¿Cómo se mueve el espectro político post-plebiscito? Un análisis del comienzo de una nueva etapa histórica de discusión política. Así que eso, vamos compartiendo, chiquillos. No sé cómo cómo hacerlo para compartir yo también, porque estoy ya aquí como en directo, entonces compartan ustedes, vamos dándoselo a todo el mundo. ¿Ya? Así que bueno. Hola Maquise, hola Alonso14. Vamos poniéndolo en Twitter, pónganlo en todos lados, porque este directo se viene bueno. Vamos a partir con la disertación nomás. Y ustedes van compartiendo, ¿ya? Vamos compartiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, primero los datos, no, primero la historia, ¿vale? Porque la historia son los hechos que ya ocurrieron. Después los datos. Primero la historia. Entonces vamos a dividir la historia humana en tres etapas de acuerdo a la forma de pensar de las personas. Primero una etapa teocéntrica, después una etapa antropocéntrica y luego una etapa nihilista, que es la que estaríamos entrando. ¿Ya? Y vamos a explicarlo. Primero, el teocentrismo es religión y guerra, puse yo. Porque, ¿vale? Lo político se discute básicamente religión y guerra, nada más. Bien, entonces, en una primera etapa y en una etapa larga, que duró miles de años y que debería volver, desde mi punto de vista, todo giraba en torno a lo que es la religión. Digamos que se entendía un absoluto lejano, misterioso, al cual había que volver de alguna manera, y existían toda serie de ritos y toda serie de instancias mediante las cuales se volvía, y existía una idea, una teoría, una teoría de el absoluto o de sus partes cuando se trata de una religión politeísta. Entonces el poder político se va a dividir entre dos cosas, ¿no es cierto? Los asuntos morales o trascendentes van a ser los atemporales y los asuntos de orden público y seguridad van a ser los asuntos temporales. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, como durante estos miles de años el poder gravita entre el sumo sacerdote o el sumo pontífice, en el caso de Roma y después del catolicismo, pero en el sumo sacerdote en los romanos, o sea, en los judíos, y para atrás hay sumos sacerdotes de distintos dioses, y en distintas culturas hay distintos dioses y distintos sumos sacerdotes que son eje central de la esfera política. Y también está, ¿no es cierto?, el rey o el patriarca, el príncipe, el personaje que lidera, ¿no es cierto?, los hombres que pelean, y el sumo sacerdote o el jefe de los hombres de Dios, que se dedica a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, se aconsejan mutuamente y digamos que distribuyen el poder entre el poder temporal y el poder atemporal, ¿no es cierto? Entre lo que tenemos que resolver ahora, porque estamos vivos y existimos, y lo que tenemos que resolver colectiva o individualmente en términos de la trascendencia, en términos de lo que va más allá del tiempo. Y eso lo vamos a ver en todas las culturas y civilizaciones antes del 1800, por lo general en todo el planeta Tierra. Entonces, el equilibrio del poder político se va a dar en eso. El poder político va a estar en esa discusión. Vamos a ver en distintas culturas como el sumo sacerdote va a retar al rey porque está haciendo algo malo, o el rey ve que el sumo sacerdote está incitando a gente que haga cosas que no le convienen o que no sé qué, y hay peleas, guerras, etcétera, de todo tipo. Y esto va a ser un constante del antiguo régimen, que no considerando el antiguo régimen como las monarquías de la modernidad, sino considerando el antiguo régimen como todo lo que está antes de las revoluciones liberales, porque si bien hay diferencias de estructura entre el absolutismo, el feudalismo, el imperialismo, etcétera, pero se dan una serie de cosas en común que podríamos decir que son parecidas, ¿vale? Hola, Escorpiona. Ya, bueno. Entonces,
Estas sociedades se caracterizan por ser sociedades integradas naturalmente mediante la reproducción en la familia, o sea, donde las personas se encuentran, nacen, crecen y existen dentro de un contexto social y su posición está más o menos clara desde siempre y no están sueltos ni abandonados a su suerte, ¿vale? Todo tiene que ver con la familia. Y donde la verdad mediante la cual se organizan las actividades humanas es una verdad que es religiosa, ¿ya? Es la verdad de Dios, o lo que creen que es la verdad de Dios. Hay la discusión ahí principal entre los distintos pueblos, va a ser siempre que yo tengo la religión verdadera, por lo tanto te conquisto y etcétera. O las ideas más bien eclécticas, dicen, no, mira, todos los dioses son válidos, pero no en un sentido como de libertad religiosa como la entendemos ahora, así como de todos los dioses son válidos porque todas las personas pueden creer en lo que quieran, sino en un sentido de que en realidad, como pensaban los griegos, algunos romanos y otra gente, en realidad todos los dioses son dioses también. Lo que pasa es que nosotros tenemos los nuestros, que son nuestros dioses nacionales, pero los dioses de las otras gente también existen. Y también está esta discrepancia de religiones que van a decir tus dioses no existen, los míos sí, y también van a haber estas religiones que van a decir solamente existe un solo Dios y es el nuestro, como el Islam, el catolicismo o también el judaísmo, ¿vale? Pero todo va a estar orientado a una verdad religiosa y va a ser la verdad religiosa, va a ser el motor de la sociedad humana y de la estructura política junto con la familia, ¿no es cierto? Y las estructuras naturales reproductivas. Avancemos a la sociedad antropocéntrica. Sociedad antropocéntrica, antropocentrismo, ciudadanía y derechos. Yo creo que eso lo resume bastante bien. Entonces vienen las revoluciones liberales que se van a dar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, siendo las más importantes la Revolución Americana y la Revolución Francesa, y sobreviniendo en todo el mundo distintas instancias revolucionarias durante todo el siglo XIX que van a ir generando una nueva forma política, una nueva forma política que está centrada en el ser humano, ¿vale? Y donde vamos a tener un excesivo racionalismo, va a ser la capacidad racional del ser humano, la capacidad del ser humano de pensar, de usar la lógica, usar los argumentos, la evidencia y usar las distintas herramientas cognitivas a su alcance para establecer, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer. Va a ser una época marcada por el iluminismo, y aquí no se confundan, iluminismo significa satanismo. El iluminismo significa satanismo, porque Lucifer significa portador de luz, y los iluministas por eso se pusieron iluministas. Se pusieron iluministas no porque quisieran decir que iban a iluminar algo, sino porque estaban rindiendo tributo a Lucifer o Prometeo, ¿no es cierto? Vamos a ver que existe la idea de que el ser humano existe por sí mismo mediante el individualismo, que va a surgir primero con Descartes y va a ir avanzando esta idea de que el ser humano existe por sí mismo y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene unos derechos que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con la libertad, con la toma de decisiones. Y este individuo se va a hacer ciudadano de un Estado nacional, ¿vale? Se va a entender que el Estado y la nación se estructura en un Estado de ciudadanos. Los ciudadanos hacen un Estado porque son una nación y tienen, ¿no es cierto?, un Estado nacional. Y se van a dar a sí mismos, primero a nivel nacional y luego internacional, unos derechos humanos, unos derechos que se van a dar primero en las constituciones y luego en tratados internacionales. Y estos derechos humanos tienen que ver con aquello que pueden hacer las personas en el contexto de estos estados nacionales. Vamos a ver unas pequeñas diferencias ahí, porque en la antigüedad y en la Edad Media también existía la idea del derecho, pero el directum era directum por sí mismo, o sea, lo que es correcto era correcto por sí mismo, no era positivismo, como lo va a hacer en esta etapa. Es decir, en lugar de darse los seres humanos derechos, los tienen, punto, que es la idea del sistema anterior, del teocentrismo. Mientras que en el sistema antropocentrista los seres humanos se dan derechos. Se dan derechos porque razonablemente los consideran válidos o porque simplemente se les antoja y están de acuerdo y se van a dar derechos, ¿vale? Entonces se va a entender la libertad como el ejercicio de estos derechos, existiendo dos polos en este nuevo escenario político, un polo de derechos derechos como esfera de libertad para y una esfera de derechos
como expresión de una libertad de. Vamos a tener en el eje, en la parte liberal, unos derechos que son derechos de libertad de, o sea, me libero de que me impongan una cierta religión, o de que me prohíban decir una cierta cosa, o de que me roben mi propiedad, o de que me obliguen a casarme, o de que me... Entonces son derechos de. Mientras que por el otro, en este mismo espectro, vamos a encontrar en el otro eje unos derechos que son derechos para, que son libertad para, y que están en el socialismo, en el comunismo. La libertad para tiene que ver con la provisión de aquellos medios materiales que permiten las acciones concretas de los seres humanos. Entonces tenemos una libertad de, que significa que no se metan conmigo para yo poder hacer lo que yo quiero, y otro que significa, sí, métanse conmigo y por favor denme lo que yo necesito para hacer lo que yo quiero, ¿vale? Uno es una libertad de y el otro es una libertad para. Y luego, ¿no es cierto?, todo esto va a estar discutiéndose desde una perspectiva de una verdad científica. Van a ser las ciencias, principalmente la física, la química y la biología, además apoyada un poco por la matemática, las que van a determinar la verdad. La verdad ya no es trascendente, sino que, de acuerdo a la gente, lo que la gente cree en esta etapa es que la verdad no es trascendente, sino que la verdad es algo no solo cercano y alcanzable, sino totalmente medible, cuantificable y creable mediante una serie de dispositivos cognitivos que llaman ciencias, ¿vale? Y de esa etapa, que es en la que estábamos viviendo hasta hace muy poco, vamos a entrar a la etapa nihilista. En la etapa nihilista, ¿no es cierto?, lo primero que se hace es poner en duda la verdad, es decir, la verdad en realidad no es verdad. O decir, la verdad científica y la verdad religiosa son verdades que el ser humano mismo crea, de acuerdo a esta siguiente etapa del pensamiento. El mismo ser humano crea las etapas de verdad y por lo tanto la verdad no hay verdad. Entonces, como la verdad no hay verdad, van a aparecer... O como decía este argentino, mentira la verdad, se llama un programa de un filósofo argentino. Van a aparecer varias cosas. Primero, las características de los estados plurinacionales. ¿Vale? Como ya no hay una verdad razonable, racional, recordemos la etapa anterior, espérenme un segundito. Recordemos la etapa anterior, ¿no es cierto?, que con el racionalismo y la verdad científica se da lugar a los estados nacionales. Se dice, bueno, entonces esta gente que se ve más o menos parecida y se porta más o menos parecido y habla más o menos parecido, son un país. Mientras que aquí, como ya no hay verdad, entonces los estados son plurinacionales. Hay infinidad de nacionalidades dentro de un estado. Esa es la idea. Bien, la siguiente idea, como no hay nada, como no hay verdad, es que, creo que entiendan esto. Si no hay verdad y nada es... ¿qué es lo único que queda? ¿Qué es lo que queda cuando no queda verdad y cuando no queda otra cosa más que el devenir propio? ¿No es cierto? Lo que queda entonces es la emoción, las emociones. Porque la razón sería una falsificación de la verdad, la fe otra falsificación de la verdad, y por lo tanto lo que nos queda sería el existir mismo como experiencia. Y el existir mismo como experiencia se manifiesta o se experimenta, digamos, mediante las emociones. Entonces, la autopercepción va a ser una característica importante de este nuevo mundo que estamos viniendo a ver a partir ya del finales del siglo XX. Después de la Guerra Fría vamos a empezar a ver este mundo deconstruido de autopercepciones. La primera manifestación de esto van a ser las tribus urbanas, los raperos, los metaleros, los punkis, que son autopercepciones, ¿vale? Bien, aparece el concepto de paridad. Dado que en la parte anterior se planteó el individuo y el ciudadano, entonces en la segunda parte, ¿no es cierto?, se va a plantear, ¿no es cierto?, una igualdad, lo que se llama la igualdad sustantiva, la paridad. Hay una... Si es que somos todos individuos y ciudadanos, entonces la mitad mujer y la mitad hombre tienen que estar igualmente representados en todas las instancias. Vemos una deconstrucción, dado que ya no hay verdad, todo aquello que parezca verdad tiene que ser cuestionado hasta el punto de que se pueda transformar en una no verdad. Agarramos cualquier cosa que parezca verdad en el discurso, en la conversación, en la performatividad, en los actos, y decimos, esto parece verdad. Entonces requiere deconstrucción y se procede a un proceso de cuestionamiento hasta que ya no quede nada de verdad en ese acto o en ese discurso o en esa palabra o en esa frase.
porque lo que se busca es la construcción, ¿no es cierto?, de una verdad personal. A partir de esa verdad personal, de una verdad de cada uno, no hay una verdad, sino que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, él tiene su verdad y el otro más allá tiene su verdad, lo cual obviamente es ya el nivel de satanismo más alto que puede existir en la humanidad, pero lo tenemos que describir. Surge, ¿no es cierto?, para que pueda existir un entorno social. Vemos que el mecanismo del entorno social va variando. Primero tenemos el mecanismo del entorno social es Dios, creemos en el mismo Dios, tenemos la misma fe, entonces ese va a ser nuestro instrumento de convivencia. Después, ¿no es cierto?, el mecanismo es la razón y por lo tanto la nación, y entre la razón y la nación nos entendemos, y después, ¿no es cierto?, viene a ser, ¿no es cierto?, el buenismo y la empatía. ¿Qué significa esto? Que como forma de poder seguir viviendo todos juntos, porque además aquí viven más juntos que nunca en las ciudades y a través de las redes sociales, entonces viene la etapa de que como lo único que hay son las emociones y estamos viviendo todos juntos, entonces el reconocimiento de la emoción del otro, que lo conocemos normalmente como el buenismo, que es esta característica de la empatía, va a ser la característica ensalzada como el medio por el cual nos podemos relacionar y formar sociedad. Formamos sociedad por la empatía. ¿Por qué? Porque no existe nada. Si existiera algo, podríamos formar sociedad en base a algo, como Dios o la ciencia, pero dado que no existe nada, formamos sociedad en base a que nuestro devenir existencial siente, y para poder estar juntos tengo que sentir lo que tú sientes y tú sentir lo que yo siento, ponerme en el lugar del otro, etcétera, ¿vale? Por eso la obsesión hoy en día con el concepto de la empatía. La empatía se vuelve un concepto obsesivo, una cosa obsesiva, viendo tantas emociones humanas y tantas características de nuestra psique. Hoy en día, más que nunca, y esto va en aumento y va a seguir en aumento, va a ser la empatía la característica central a medir. Y cuando se llega al insulto, se llega al que este es un psicópata que no tiene empatía, una persona tóxica, ¿no es cierto? Tóxica en el sentido de que su ausencia de empatía o su carencia de empatía está generando malestar en un entorno social donde lo único que hay son las emociones porque no hay ser. ¿Ya? Y luego tendríamos que estaría marcado por un falso ecocentrismo. Se va a plantear, ¿no es cierto?, la idea de la naturaleza, del medio ambiente, de la ecología, pero va a ser un falso ecocentrismo desde mi perspectiva. Lo planteo así porque veo yo que todo el discurso ecocéntrico, todo el discurso del medio ambiente está atravesado por las emociones. Y es cosa de ver los documentales de los animalistas o los documentales de los ambientalistas o leer sus libros para darse cuenta de que hay un supuesto ecocentrismo. Nos preocupamos más de la naturaleza que del ser humano, supuestamente, pero nos preocupamos más de la naturaleza que del ser humano desde las emociones que nos causan las impresiones de lo que nos van mostrando respecto de la naturaleza. Todo el contenido ambientalista está emotivamente muy cargado, está muy cargado de emotividad, y está muy cargado de emotividad porque se pretende un ecocentrismo que no se logra, porque en el fondo se convierte en un nihilismo basado nuevamente en las emociones. Y nos importa solamente del medio ambiente, solamente aquello que llega hasta nuestros ojos, y que llega hasta nuestros ojos de tal forma en la que nos podría llegar a conmover, de tal forma en la que nos podría llegar a afectar emocionalmente, que nos podría dar pena, rabia, etcétera. Si no está presentado de esa forma, lo que nos llega del medio ambiente no nos afecta y no nos interesa. Por eso digo yo que es un falso ecocentrismo, porque si fuera un ecocentrismo real, nos interesaría todo lo del medio ambiente, pero no es cierto. Nos interesa solamente aquello que nos es presentado de tal manera que nos afecte directamente a nosotros en nuestras emociones. Y por lo tanto, es un falso ecocentrismo, porque estamos todavía centrados en nosotros mismos, pero ya no desde una capacidad de verdad, sino desde una capacidad de la nada. Bien. Entonces, vamos a operar el espectro político en la historia. Ya en la historia tenemos el espectro político, vamos a decir que la derecha sería el mundo teocéntrico. ¿Por qué? Porque el término derecha surge en la Revolución Francesa de aquellos que querían mantener el antiguo régimen. Por lo tanto, vamos a llamarle derecha a todo lo que tiene que ver con lo de antes de las revoluciones liberales. Porque se empiezan a llamar derecha aquellos que se oponen a las revoluciones liberales. Vamos a hablar de la izquierda o el racionalismo antropocéntrico y materialista. ¿Ya? Aquí estaría
todo el mundo democrático, liberal, socialdemócrata, comunismo, republicanismo, conservadurismo, de todas las corrientes dentro del esquema del siglo XIX y XX, del esquema racionalista antropocéntrico, materialista, ¿no es cierto?, donde el ser humano es el centro de un universo que es puramente material, donde mediante la razón creamos una realidad que nos parece apropiada, y aquí se discuten esta idea de los derechos, ¿no es cierto?, desde la derecha de la izquierda, que serían los derechos de, o la libertad de, y la izquierda de la izquierda, que sería los derechos para o la libertad para en la socialdemocracia o en el mismo comunismo, ¿no es cierto? Y todo lo que está entre medias, ¿vale? Entendiendo este espectro político en la historia, vamos a mirar, ¿no es cierto?, el contenido de la nueva Constitución para que, mira, el mismo color con el que se presenta la nueva Constitución ya nos dice más o menos de qué pinta, ¿no es cierto?, de morado. Dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que propone la nueva Constitución? La nueva Constitución propone derechos de la naturaleza, propone paridad, propone plurinacionalidad, propone autopercepción y autodefinición. Creo que en el artículo 1 dice que las disidencias sexogenéricas son reconocidas, etc. Y se va a basar en la ausencia de una verdad impersonal. Va a decirle que esta Constitución es una herramienta y cualquier verdad puede ser, cualquier verdad personal, colectiva, cualquier verdad consensuada, no trascendente ni material, sino consensuada, o sea, una verdad que emane de las conciencias, por lo tanto, verdades personales, puede sustituirla. Tiene toda una parte donde cómo cambiar la Constitución que es bastante decidora, de que esta Constitución no refleja una verdad. La Constitución anterior reflejaba una verdad, decía el ser humano aquí, creado libre e igual, bla, 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 una verdad racional, no una verdad trascendente, pero una verdad racional y material. Aquí no hay una verdad ya. Aquí hay una herramienta del devenir existencial de la gente que consensuadamente de manera colectiva pueden cambiarla a voluntad. Y de ahí también que sea plurinacional, ¿no es cierto? Que no haya una verdadera forma de ser chileno, sino que hayan múltiples pluriformas de ser chileno. ¿Ya? Entonces vemos que la nueva Constitución está enmarcada en esta nueva izquierda. No es una Constitución de izquierda, es una Constitución de esta nueva izquierda, de esta izquierda nihilista. Ahora, con la nueva izquierda, la izquierda se vuelve derecha, ¿ya? Que es el proceso que hemos estado viendo en los últimos 150 años, cómo se han ido metiendo en la derecha los grupos que históricamente eran de izquierda, como los conservadores, los liberales, los socialdemócratas, etcétera, los nacionalistas, todos estos grupos que eran históricamente de izquierda van a empezar a ser derecha, lentamente. Y vemos que con este último paso, casi que el comunismo termina siendo derecha también, ¿vale? ¿Por qué? Porque termina siendo el comunismo tradicional, ¿no? El comunismo del Partido Comunista Chileno, que está totalmente prostituido. Estamos hablando del comunismo. El comunismo de Marx termina siendo una lógica o una forma de pensar propia del régimen antropocéntrico y por lo tanto una forma de derechismo. Desde este nuevo eje que se vendría a plantear si es que se aprueba la Constitución y si es que Chile da el paso a ser el primer país que entra políticamente al nuevo orden nihilista. Bien, entonces tenemos los partidos políticos en el espectro político histórico. Vamos a ver que la derecha está vacía, hay un pedacito del Partido Republicano que estaría un poquito tirado a la derecha. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos cómo se forma casi claramente una pirámide, una campana Gauss de distribución de los partidos políticos que hay en Chile. Estos son todos los partidos políticos que están en Chile en este momento legalizados, donde la mayoría de los partidos se encuentran entre la izquierda y la nueva izquierda, ¿no es cierto?, en lo que hoy en día llamamos el centro político. ¿Ya? Estarían aquí. Evópoli, Partido de la Gente, Partido Radical, Partido Liberal, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana y un cachito del Partido Comunista que estarían, eso sería el centro. ¿Ya? RN también estaría en el centro y UDI sería la derecha de la izquierda y el Partido Republicano sería una izquierda tan a la derecha que casi nos conecta con el antiguo régimen. Todavía no.
le falta, pero casi, ¿no es cierto? Habría que poner un par de partidos a la derecha de eso. Y por el otro lado, ¿no es cierto? Estaría Convergencia Social, Convergencia Social Comunes y Confederación Regionalista Verde y Social, que serían los tres partidos que estarían más tirados hacia la izquierda, ¿no es cierto? Más tirados hacia el eje de la nueva izquierda, más hacia el nihilismo, más hacia la nada. Avancemos un poquito. Entonces, si gana el apruebo, ¿cómo queda el espectro político chileno? Que eso es lo que nos interesaba. De eso se trataba el título del video, pero había que hacer una introducción para explicar cómo entiendo y cómo manipulo y organizo los espectros políticos, yo al menos. En vez de usar esos diagramas de Nolan y todas esas tonteras que me parecen francamente absurdas, hacemos un tratamiento de tipo histórico, un análisis de tipo histórico de lo que ha significado pensar derecha y pensar izquierda. Y luego, ¿no es cierto?, achicamos el espectro a lo que hay y ponemos las cosas ordenadas, ¿no es cierto? Y lo que tenemos acá es que este sería el post-apruebo. Si gana el apruebo, el statu quo, el centro, el centro político estaría en el PC. El Partido Comunista sería el centro político y estaría, de hecho, un poquito tirado hacia la derecha. Luego tendríamos toda esta serie de partidos hacia la izquierda, el Ecologista Verde, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes y Frente Regionalista Verde y Social estarían en la izquierda, serían los partidos de izquierda, y vamos a ver que ya te están quedando en la derecha el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido PPD, el Partido Socialista estaría quedando plenamente en la derecha, muy poco hacia el centro derecha, pero ya plenamente en el pensamiento de derecha. Democracia Cristiana sería ya no el centro, sino el centro de la derecha. El partido... Fíjense cómo el partido de la gente pasa a ocupar el lugar que ocupaba la UDI, Evópoli pasa a ocupar el lugar que ocupaba el republicano, y luego, ¿no es cierto?, se nos arrancan la UDI, RN y el republicano, se nos arrancan del esquema casi, saliendo del esquema un poco. Y cómo se nos puebla más la derecha y nos queda más vacía la izquierda si es que gana el apruebo. ¿Ya? Y este sería el espectro si gana el rechazo. Si gana el rechazo se nos arma un espectro bastante más... ojo, que este rechazo y después este espectro dura lo que dure hasta los siguientes plebiscitos, que probablemente se hagan mucho, que están todos muy enojados porque Boric va a hacer más plebiscitos, pero yo se los advertí hace 2 años y medio, así que deberían saber que van a haber muchos plebiscitos hasta que los chilenos estén todos muy conformes con una constitución, y para eso faltan muchas constituciones más. Entonces, bueno, en el periodo entre que gane este rechazo y haya otro plebiscito, el espectro político va a quedar así, que parece algo bastante más sensato, ¿no es cierto? Tenemos un centro bien nutrido, con el Partido Liberal, el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente y Evópoli, que se sienten cómodos en esa posición. Tirando un poquito hacia la derecha estaría RN, un poquito hacia la izquierda el PS, ya plenamente en la izquierda el PC, plenamente en la derecha la UDI, y posteriormente nosotros tendríamos toda esta coalición, que es el Frente Amplio en la izquierda dura, y en la derecha dura solamente el Partido Republicano, que de alguna manera es el que hace contrapeso en este esquema, al menos le hace contrapeso al Frente Amplio de alguna forma, porque tampoco es como que sea una real oposición, pero al menos lo intenta, hacen su mejor esfuerzo. ¿Ven? Y eso sería todo con eso. Evópoli y el Partido Liberal lo pondría a la izquierda del Partido Comunista. No, son racionalistas terribles. Son racionalistas terribles. Seba Fuerza Nacional estaría a la derecha del Partido Republicano, pero no están formados. Hay que formar una nueva izquierda que rodee todo el espectro y vuelva a la derecha. Chile es un experimento internacional de las megacorporaciones. Estoy aquí ya para lo que van a ser las preguntas, 2 o 3 preguntas para que el video no quede muy largo. ¿Acaso el PC no? El PC chileno no. El comunismo sí es súper racionalista y lo que tú queráis, pero el PC chileno está súper deconstruido, palpico. Total Eclipse dice, excelente presentación, Cevita, beso, gracias. Derecha e izquierda son términos tan vagos, eso pasa porque no vio el video completo.
Si alguien quiere debatir basándose en opiniones y no en conceptos ya teorizados, basados en autores que han llegado a consenso respecto de ideas, ¿es una forma de deconstruir? No necesariamente. No necesariamente. Patriotas por Chile, más a la derecha que Fuerza Nacional, no he visto ese partido, no está conformado. Estuve revisando y no está conformado. Hice mi investigación hoy día. Si el rechazo gana por amplia mayoría, ¿se valía la constitución actual? No. Lo único que se hace es rechazar la constitución que se propuso. Y eso llama a otro plebiscito. Lo que está diciendo Boric no es tonto. Sí, es Barça, es una patudez tremenda, pero es una lectura correcta de lo que la gente quiere. La gente no quiere ni la constitución actual ni la que escribieron estos buenos. Quiere otra, así que hay que hacerle otra hasta que estén contentos porque vivimos en un mundo democrático. ¿Qué te parece hacer esquema de derecha e izquierda, pero de grupos de activismo político? Igual estaría buena, ¿eh? Tendríamos que hacer una recopilación de los grupos que hay. ¿Cuántos plebiscitos podrían hacer? Muchos. Yo creo que pueden hacer muchos plebiscitos. La verdad es que lo normal es que Chile pase por periodos donde hay 5 o 6 constituciones. ¿Seba, la monarquía es una especie de dictadura? No. La monarquía es un orden totalmente distinto. La dictadura es un proceso propio de las repúblicas. Las monarquías no tienen procesos dictatoriales porque la estructura monárquica es totalmente distinta a la estructura republicana. Las repúblicas pueden tener dictaduras, las monarquías no. Dudo que la gente tolere más despilfarro en festivales de plebiscito. Créeme que la gente no está haciendo cuentas económicas con la plata del Estado, hace cuentas económicas con la plata suya nomás. La mayoría de los chilenos cree que no paga impuestos. Las diferencias base es que la izquierda es materialista y la derecha es esencialista. No. Creo que no. Ve el video de entero. Créeme que creo yo que el análisis que hago yo es un poquito más correcto porque es más histórico. Pienso que el Partido de la Gente va a terminar siendo un partido de izquierda post plebiscito independiente del resultado. La definición política es una gran falla que tienen. No, porque ahí agrupan a mucha gente que es muy racionalista, incluye gente de extrema izquierda que es súper racionalista, como esta mina, se me olvidó el nombre, en la que quería ser candidata presidencial, que es profesora de la Chile, de Derecho. Se me olvidó el nombre. Pero no, es gente muy racionalista que hay de izquierda dura, pero de la izquierda del racionalismo, no de la izquierda nihilista. Seba, sé que esto es una ultra ignorancia, pero quería saber si una república es una forma de gobierno o una forma de Estado. Una forma de Estado. El Estado república es el Estado que se considera que es cosa de todos. Y el Estado monárquico es el Estado que se considera que es cosa de una familia en específico. Eso es todo. No se le entiende nada, doctor Sanhattan. Dice, ¿qué diferencia de la Guerra Blanca y tus posiciones dogmáticas? Ni siquiera conocí mis posiciones, parece. La gente no quiere la actual porque les da paja defenderla con fuerza. Además, el pueblo no tiene idea de derecho constitucional. Da lo mismo si tienen idea o no tienen idea, porque les han dado la posibilidad de tomar decisiones sobre algo que no entienden y ahí van a estar. ¿Te refieres a la Carola Canelo? Claro, porque la Carola Canelo es full de izquierda, pero es súper racionalista, entonces entra dentro de esta izquierda antropocéntrica todavía, no nihilista. Exacto, Moto dice, pero léeme, y el Moto le dice, pero pregunta guay inteligente. Ya, estamos bien, con esto estamos. 35 minutos de video me parece correcto y apropiado. Un besito para todos ustedes y espero que la presentación les haya gustado. Si hablé muy rápido, la pone más lento en el YouTube o la ve de nuevo. Un besito. Chao, chao.